¿Cuántas veces nos ha invadido la idea de irnos de casa para no volver jamás? ¿Cuántas veces nos hemos sentido inadecuados a las exigencias del mundo? ¿Cuántas veces hemos querido borrar las huellas de nuestros fracasos? La realidad siempre nos hace preguntas. Siempre nos pide que elijamos. Y a través de nuestras elecciones salimos como somos. Es una tarea de la que no podemos escapar. Precisamente de esta llamada ineludible a manifestar lo que somos surge el deseo de escapar, que cruza nuestras vidas de vez en cuando. Al escuchar a la gente relatar sus agotadoras experiencias, el sentimiento que se desprende de sus palabras es un profundo deseo de escapar. Sin embargo, las preguntas que nos plantea la realidad, por incómodas que sean, nos ayudan en la construcción de nuestro verdadero perfil. No el falso que todos mostramos inevitablemente en nuestras redes sociales. No el que construimos solo con nuestras fotos sonrientes después de una visita a la peluquería o después de obligar a nuestra abuela a abrazarnos para poder publicar una foto para un efecto, sino el auténtico, el que construimos con nuestros recursos auténticos y con nuestros fracasos, con nuestros éxitos y con nuestras dudas. Juan Bautista, tal como nos lo presenta el Evangelio de hoy, es el hombre que no teme ser interpelado por la realidad y ser visto tal como es. Reconoce sus limitaciones, no lo soy. Admite que no es el protagonista. Yo soy la voz que grita. Confiesa su dependencia de otro. Yo no soy digno de destarle las correas de sus sandalias. Mira, frente al narcisismo galopante de nuestro tiempo, en el que necesariamente debemos ser el centro de atención, en una cultura del protagonismo, en la que solo somos dignos si estamos en la cúspide de la pirámide, Juan Bautista se presenta como el antinarcisista, el que sabe reconocer la diferencia entre él y los demás, el que sabe reconocer su propio papel al servicio del otro. No es la luz, sino el testigo de la luz. No es el novio, sino el amigo del novio. No es la palabra, sino la voz de la palabra. Juan el Bautista encuentra su propia identidad en el servicio a los demás, para que otro pueda desempeñar su papel. Muy lejos de una cultura como la nuestra, cansada de protagonismos. En la cueva, Polifemo pregunta a Odiseo: ¿quién eres? En este momento clásico de la Odisea de Homero, Polifemo, el cíclope, pregunta a Odiseo: ¿quién es? Y este le responde sabiamente: nadie. Más tarde, cuando Odiseo y sus hombres cierran a Polifemo y escapan, el cíclope pide ayuda diciendo que nadie le está haciendo daño. Los otros cíclopes creen que no corre peligro porque ha mencionado a nadie y permiten que Odiseo y su tripulación escapan de la cueva. ¿Tú quién eres? Esta pregunta crucial también se nos dirige
a nosotros. Y la respuesta está en despojar nuestra identidad de apariencias e ilusiones, de máscaras y miedos. No importa lo que hayamos acumulado, importa lo que hayamos desechado para volver a lo esencial para ser uno con Dios. Es claro ver cómo Juan encuentra el sentido de su vida en Jesús mismo, en su espera, en su preparación para recibirlo. De él estamos llamados a aprender la radicalidad del compromiso en la preparación al encuentro con el Señor, sin querer nunca ser de nosotros mismos o de los demás los señores de nuestra vida. Es precisamente así como consigue iniciar una revolución cultural. Sin embargo, seguimos girando en torno a nuestras certezas. Luchamos por mantener un perfil falso que requiere un mantenimiento constante, laborioso y artificial. Nos doblejamos a nuestra propia imagen sin permitir que Dios haga de nuestra vida una palabra de esperanza para los demás. Sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno, nos exhorta San Pablo. El reto que tenemos ante nosotros es aceptar nuestra autenticidad, examinarlo todo con nuestra existencia y aferrarnos a lo que es bueno. Por eso, la alegría que nos propone este tercer domingo de Adviento no hay que buscarla en escapadas ocasionales o momentos extraordinarios, sino en seguir encontrando alegría en las pequeñas cosas cotidianas. De este modo, permitimos que Dios haga de nuestra vida un testimonio de esperanza para los demás, afrontando la realidad con gratitud y alegría, incluso en situaciones aparentemente difíciles.